Buenas tardes, alumnos. Vamos a compartir una clase de lo que es nutrición enteral y parenteral, que son dos formas artificiales de alimentación. Ahora les comparto pantalla. Bueno, como dije, la nutrición enteral y parenteral son dos formas artificiales de alimentación. Nosotros tenemos lo que es una alimentación natural, que es la que queremos a través de la boca, la oral, y una artificial, que es la enteral y parenteral. Específicamente, la nutrición enteral se refiere a la administración de nutrientes a través del tracto gastrointestinal. Por lo general se utilizan sondas nasogástricas u orogástricas, o distintos dispositivos como gastrostomía, por ejemplo, o sonda nasoyeyunal o yeyunal, depende de la porción del intestino de donde estamos alimentando. Por lo general, es un método barato, económico, fisiológico, seguro, porque el paciente por lo general tiene pocas complicaciones o bajo riesgo de complicaciones. Pero puede haber algún riesgo, como por ejemplo la broncoaspiración, que es uno de los riesgos más temidos, ¿no? Por eso muchas veces se prefiere una alimentación más allá del píloro, es decir, más allá del estómago, que se llama pospilórica o transpilórica también. Las indicaciones de la nutrición enteral. ¿Cuándo está indicado colocar nutrición enteral? En algunas patologías como cáncer de cabeza y cuello, o gastrointestinal superior, enfermedades como traumatismo crítico, trastornos neurológicos o musculares, neoplasia cerebral, accidente cerebrovascular, demencia, miopatía, enfermedad de Parkinson, algunos trastornos gastrointestinales como por ejemplo la fístula enterocutánea, enfermedad intestinal inflamatoria, pancreatitis leve, insuficiencia respiratoria con intubación prolongada, ingesta oral inadecuada, en casos de anorexia nerviosa, dificultad para masticar o deglutir y depresión grave. Por lo general la alimentación enteral se comienza en forma lenta, a concentración completa. Eso quiere decir, las fórmulas de alimentación enteral pueden ser de dos tipos: las que vienen comercialmente preparadas, que ya vienen en un envase estéril, que tienen algunos aditivos que permiten conservarla, o algunas preparados de cocina, que por lo general los prepara el servicio de alimentación de la cocina de las distintas instituciones de salud, donde tienen un tiempo, donde no tienen conservantes, por lo general tienen un tiempo de colgado mucho menor que las fórmulas comercialmente preparadas. Estas fórmulas de cocina, elaboradas naturalmente, no deben estar colgadas más de 6 horas. Entonces, decíamos que a concentración completa, es decir, no es necesario que esté diluido, sino que tratar de preservar la fórmula como viene, ya sea de cocina o comercialmente preparada, pero así a una velocidad lenta, para justamente evitar complicaciones y que la asimilación por el paciente sea mayor. La velocidad se va aumentando cada 8 a 12 horas, si no aparecen síntomas de intolerancia, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. Algunos estudios demuestran el efecto beneficioso de la alimentación enteral comparada con la nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque es más fisiológica. Se proporciona a través de, se utiliza el tubo gastrointestinal. Y la parenteral está reservada justamente para aquellos casos donde no se puede utilizar el tubo gastrointestinal. La alimentación por vía enteral puede reducir el riesgo de sepsis, amortiguar la respuesta hipermetabólica frente al traumatismo, reducir la mortalidad hospitalaria y mantener la estructura y función del tracto gastrointestinal. Genera un trofismo positivo, eso quiere decir que a medida que nosotros vamos infundiendo,
peristaltismo se va regulando, es decir, va a ir en aumento para justamente realizar el proceso de digestión y absorción de los alimentos. La nutrición enteral se ha usado con éxito dentro de las 24 a 48 horas siguientes a una cirugía del traumatismo para suministrar líquidos, electrolitos y todos los nutrientes necesarios. El hilo gástrico puede impedir la alimentación nasogástrica, mientras que las sondas nasointestinales o yeyunales permiten la alimentación postpilórica mediante la introducción de la fórmula directamente al intestino delgado, en el yeyuno, o más allá del esfínter pilórico del estómago. Decíamos que la nutrición enteral, en este caso, es a débito continuo. ¿Qué quiere decir esto? Es una alimentación que se coloca durante, por general, las 24 horas. El paciente la tiene colgada las 24 horas del día y se está alimentando. A un ritmo leve, es decir, un ritmo lento o medianamente lento, de acuerdo a las calorías que necesita ingerir en 24 horas y a su estado nutricional previo. Hay varias complicaciones en la nutrición enteral. Vamos a hablar algunas una por una y vamos a ir desglosándolas. La principal es la broncoaspiración o aspiración pulmonar. La probable causa es por regurgitación de la fórmula. Muchas veces el paciente no tiene tolerancia a la fórmula, ya sea porque la velocidad es demasiado, la velocidad de función es demasiado rápida, o hay un alto contenido gástrico, es decir, un alto contenido o residuo gástrico, justamente por falta de peristaltismo o por que el estómago no alcanza a expulsar al siguiente nivel, al duodeno, el alimento como para ser absorbido. Primero lo que tenemos que hacer es comprobar la colocación de la sonda, que esté en un lugar adecuado. Hay varios métodos como para hacerlo. Un método clínico consta de utilizar el estetoscopio, inspirando aire a través de la sonda, a más o menos como mínimo 20 mililitros de aire, una forma de push rápido, como para escuchar el soplido del aire contra las paredes del estómago, a través del estetoscopio. Una comprobación clínica. ¿Eso qué quiere decir? Que no poseemos la total seguridad de que esté alojada en el estómago, más allá de que sea una comprobación clínica. La única comprobación realmente fehaciente sería una placa radiográfica, pero justamente se requiere para esto un tipo de sonda especial que sea radioopaca, que sea afectada por los rayos X. Bueno, otro método de comprobación es sumergir el extremo proximal de la sonda. El proximal se llama más próximo del eje, en este caso sería la porción que está cerca de la raíz. Ese es el extremo proximal. Sumergirlo en un vaso con agua y ver si burbujea. Si burbujea, sabemos que no está en el estómago, sino que está en pulmones. Entonces hay que retirar la sonda. Otra de las formas también es medir el aspirado gástrico. Aspiramos con una jeringa el aspirado gástrico y vemos de que las características del aspirado, si es alimenticio, si es líquido, y ese mismo aspirado lo podemos colocar en una cinta de pH. Sabemos que el pH del estómago es ácido, entre 3 y 5, así que una cinta de pH nos va a decir si el contenido es gástrico o no. Si no es contenido gástrico, hay que retirar la sonda también. Bueno, otra de las formas es elevar, para reducir el riesgo de broncoaspiración, es elevar la cabecera mínimamente a 45 grados, posición Fowler, siempre durante la alimentación y las 2 horas siguientes después de finalizar la alimentación. Por lo general la alimentación es continua, pero hay momentos donde se puede descansar o donde se suplementa la alimentación con líquidos, con agua, o es necesario que el paciente se desconecte para ir al baño, para realizar alguna actividad diaria. En esos momentos o cuando vamos a higienizar al paciente.
tenemos que tener siempre la precaución de apagar la bomba de infusión. De la nutrición continua siempre requiere una bomba de infusión para su administración. Apagar la bomba, realizar el procedimiento, hacer un cambio, un baño en cama, lo que fuera, y volver a lavar la sonda para que no se tape con agua segura, es decir, no es necesario que sea agua estéril, con agua corriente, tenemos agua corriente de red, es el agua segura. Y justamente para evitar que se tape la sonda. Otra complicación, otra de las causas puede ser la sonda de alimentación desplazada. Muchas veces se desplaza por de fijación en la nariz. La sonda se fija en la nariz con una tela adhesiva o con algún dispositivo tipo pegader, y muchas veces se despega. Entonces puede provocar con el desplazamiento de la cabeza del paciente de un lado hacia otro que se desplace la sonda y que salga y no esté en el estómago. Por eso siempre hay que corroborar la posición. O el vómito, es uno de los casos, de los pocos casos de indicación de suspensión de la alimentación enteral. El vómito por lo general arrastra consigo la sonda, entonces es necesario suspender el alimento y recolocarla o muchas veces cambiar la sonda para que sea un método más seguro. Tenemos que valorar el reflejo de vómito, si ha vuelto, hasta que vuelva, colocar al paciente en posición semi-Fowler y tomar precauciones para la aspiración. El vaciamiento gástrico retrasado, que habíamos hablado, ver el vaciamiento gástrico retrasado, de una forma, hay una de las formas de medirlo, es a través de una jeringa. Por ejemplo, utilizamos una jeringa de alto contenido, de 20 o 60 mililitros, y aspiramos el contenido de la sonda y vemos la cantidad. Si nosotros tenemos una infusión a cierta cantidad de mililitros, tenemos que ver que la cantidad que vamos a recibir de residuo gástrico no supere ese goteo. Es decir, si yo coloco una alimentación a 40 mililitros hora, eso quiere decir que durante una hora va a recibir 40 mililitros el paciente. Si yo aspiro de una vez 40 mililitros, quiere decir que hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces hay que tratar de bajar el ritmo de infusión, el goteo, a la mitad, mantenerlo, o suspender por un tiempo. Siempre primero se avisa al médico. Otro de los casos es diarrea. La diarrea puede provocarse fundamentalmente porque la fórmula tiene alta concentración, es decir, es hiperosmolar, o por la fórmula demasiado fría, o por también contaminación de la fórmula por bacterias, por mala absorción del paciente, por alguna patología, alguna infección intestinal, o también por el tratamiento de antibióticos. La fórmula hay que tratar de suministrarla continuamente, como dijimos, a una velocidad lenta, diluir o cambiar la nutrición enteral a isotónica, es decir, que tenga la misma concentración del plasma. Los antibióticos pueden destruir la flora intestinal normal, entonces es necesario consultar con el médico para considerar el cambio de medicamento en caso de que fuera necesario. Si es necesario también tomar una muestra para coprocultivo. La bolsa de alimentación enteral, a veces la bolsa o es un frasco estéril, o si es un preparado de cocina, viene también los frascos preparados. En estos casos no tiene que estar colgado más allá de 6 horas, para justamente evitar la proliferación bacteriana. La fórmula comercialmente preparada debe cambiarse sí o sí cada 24 horas, porque sabemos que la proliferación bacteriana a las 24 horas va en aumento. Y cuando hay mala absorción, comprobar si hay insuficiencia pancreática, por ejemplo, usar fórmulas bajas en grasa, sin lactosa, y dar en forma continua. El estreñimiento es otra de las causas. Por falta de fibra, por ausencia de agua libre o falta de actividad. Cuando falta fibra, sabemos que
nuestras heces se hacen más firmes, es decir, se endurecen. Entonces, muchos alimentos no consideran esto. Muchas fórmulas no tienen la consideración de añadir fibras. Algunas fórmulas comercialmente preparadas vienen con esa distinción, con fibras o sin fibras. Para evitarlo justamente hay que tratar de añadir fibras en las fórmulas. Consultar con un dietista o para seleccionar la fórmula adecuada. En caso de ausencia de agua libre, muchas veces se suplementa la alimentación enteral con agua libre. Es decir, agua estéril también, no estéril, sino agua corriente de red, agua segura, se coloca en paralelo con el alimento. Entonces recibe el alimento y a la vez otro soporte de agua. Y muchas veces la falta de actividad también ocasiona la disminución del peristaltismo y justamente provoca estreñimiento o constipación. Entonces hay que observar la habilidad del paciente para deambular, colaborar con el médico o fisioterapeuta para pautar actividades que el paciente pueda realizar. La obstrucción de la sonda. Por lo general, las sondas de alimentación casi exclusivo, de uso casi exclusivo para alimentación. Digo casi porque muchas veces la alimentación oral no se puede utilizar en estos casos. Entonces no queda otra que administrar los medicamentos a través de la sonda. Pero para esto hay que, los medicamentos tienen que estar bien disueltos, bien machacados, por lo general se realiza en un mortero, se los vuelve polvo y después se los diluye. Y tenemos que tener la precaución de ligar la sonda antes y después de administrar la medicación. Por ejemplo, se utiliza entre 20 y 30 mililitros de agua, corriente de red, antes y después de cada medicamento. Usar medicaciones líquidas cuando sea posible, disolver las medicaciones machacadas totalmente en líquido si no hay medicación líquida. Sedimentación de la fórmula también puede obstruir la sonda. Muchas veces los sedimentos de la misma fórmula quedan pegados a la luz de la sonda, ¿no? Entonces es necesario agitar bien el alimento cada tanto para que no se quede pegado y lavar preventivamente la sonda, por lo menos mínimamente una vez por turno si no requiere la administración de medicación que sí o sí tenemos que lavarla. El desplazamiento de la sonda por tos, por vómitos. El reflejo de oxígeno también puede provocar el desplazamiento de la sonda. Entonces hay que reemplazarla, comprobar la posición antes de reiniciar nuevamente. O cambio del método de fijación, muchas veces también porque se despega el higiene. Importante mantener la higiene de la piel, sobre todo de la nariz, rotar el sitio de inserción de la sonda, para que no la cede la nariz y que no produzca úlceras por presión en el ala de la nariz. Muchas veces se suele ver. Retorcijores, abdominales, náuseas y vómitos. El dolor abdominal puede ser característico también, cuanto a polaridad de la fórmula, aumento rápido de la velocidad de difusión, o aumento del volumen de difusión también, por intolerancia a la lactosa. Muchas de estas fórmulas están preparadas con leche, y si el paciente tiene intolerancia a la lactosa o algún alimento típico, o con mucha grasa, o es alérgico al gluten, bueno, deberíamos prever el contenido, qué es lo que tiene la fórmula, de acuerdo a lo que el paciente puede o no puede ingerir. Se puede sugerir al médico usar una fórmula isotónica o diluir la fórmula actual, bajar la velocidad de infusión, siempre manteniendo la cabecera de la cama a 45 grados, 30 a 45 grados. Sugerir el uso de una fórmula sin lactosa. Para la alimentación si hay obstrucción gastrointestinal. Emplear una mayor proporción de carbohidratos y calentar la fórmula a temperatura ambiente. Es decir, muchas veces el uso de fórmulas frías recién sacadas de la heladera provoca también
dolor abdominal, náuseas, vómitos, inclusive diarrea. Entonces, es necesario sacarla media hora antes de la administración como para que la fórmula no esté tan fría. Vaciamiento gástrico retrasado también por gastroparesia, diabética, asesorar al médico sobre las medicaciones procinéticas para aumentar la motilidad gástrica y alguna medicación que se da como para generar movimiento gástrico, movimientos peristálticos del estómago, como para evacuar el alimento. Por alguna enfermedad grave o falta de actividad, siempre consultar con el médico si se puede avanzar la sonda hasta el intestino. Es decir, muchas veces el paciente que no tolera la alimentación a nivel gástrico, tenemos que pasar la sonda a un siguiente nivel, al duodeno o transpilórica. Hay varios métodos para hacerlo, uno de ellos la técnica de Saloga modificada, donde se coloca la sonda nasogástrica como se coloca habitualmente, se puede administrar un procinético, un antiemético como la metoclopramida, entonces se coloca en vía endovenosa, unos minutos antes de colocar la sonda, se coloca la sonda como dijimos en forma habitual, se posiciona el paciente en sílice izquierdo y se insufla el estómago con 600 mililitros de aire. Se utilizan esas jeringas de 60 mililitros, entonces se administran 10 jeringas con 60 mililitros de aire, se quedan 600 mililitros de aire, se coloca al paciente en sílice izquierdo y se trata de progresar la sonda al duodeno y dejarla en ángulo de Trenz. Por lo general, esta técnica la hacen los enfermeros especialistas en nutrición parenteral, se llaman enfermeros de soporte nutricional o enfermeros de nutrología. Es una especialidad dentro de la enfermería. Bueno, y para comprobarlo también se puede utilizar la cinta de pH, donde el contenido del duodeno sabemos que es alcalino. Otro de las complicaciones que puede aparecer es el desequilibrio de electrolitos séricos por pérdidas gastrointestinales excesivas, deshidratación, presencia de cuadros clínicos como cirrosis, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o diabetes mellitus. Siempre hay que tratar de monitorizar los niveles de electrolitos séricos a diarios, proporcionar agua libre según las recomendaciones del nutricionista. Los niveles séricos de electrolitos siempre tratamos de ver el laboratorio, se revisa de rutina. Y si no, en caso de que no lo tenga, sugerirlo. La sobrecarga de líquidos, también síndrome de retroalimentación en cuadros de malnutrición. Hay que restringir los líquidos si es necesario, usar fórmulas especializadas o la fórmula integral diluida al principio. Deshidratación hiperosmoral. Puede producirse debido a una fórmula hipertónica sin agua libre suficiente. En ese caso hay que bajar la frecuencia de administración o diluir o cambiar la fórmula isotónica. Por lo general uno tiene que tratar de no manipular el alimento. Es decir, en lo posible no diluirlo, no concentrarlo, no calentarlo. Tiene que ser administrado en forma natural. Para ello hay distintos tipos de fórmulas, justamente. Hay fórmulas con bajo contenido de lactosa, hay fórmulas para pacientes diabéticos, hay fórmulas para pacientes renal, hay fórmulas hipercalóricas, hay distintos tipos de fórmulas de acuerdo a cada paciente. Por lo general siempre son para nutrición enteral exclusivamente. Después vamos a ver que la nutrición parenteral también tiene su especificidad para las fórmulas. Acá vemos algunos tipos de sondas. Las sondas de administración, en este caso nasogástrica, por lo general son de un material blando, como es material blanco siliconado, se llama Celastic. El Celastic es parecido al PVC, pero bueno, es un poco más blando, lo que facilita la larga duración de las sondas de alimentación. Yo tengo pacientes con sondas de alimentación de este tipo con más de un año, es decir, si se cuidan bien, si se les proporciona el cuidado adecuado, lavarlo cuando es necesario, cambiar el sitio de fijación,
siempre verificar el posicionamiento de la sonda, puede durar mucho tiempo. Este tipo de sonda es radiopaca, del extremo distal tiene unas bolitas de acero que justamente se ven en la radiografía, alcanzada por los rayos X. Y en el centro posee un alambre guía o mandril que recorre toda la sonda hasta el final para facilitar la colocación, es decir, le da mayor rigidez a la sonda. Y a la vez, aparte del extremo distal, donde se conecta el alimento, la guía de difusión del alimento, hay otra tapita donde vemos otro tipo de acceso, que es para pasar medicación, lavar la sonda, o aspirar, por ejemplo, el contenido gástrico. Acá vemos también otros tipos de sondas, otro tipo de alimentación, perdón, que es a través de gastrostomía. La gastrostomía, acá vemos cómo es un procedimiento quirúrgico, o puede ser también, se puede hacer en algún lugar como la sala, que es un procedimiento mucho más fácil, que se llama la técnica de colocación percutánea de la gastrostomía. Bueno, ven cómo acá se va colocando esta sondita, se coloca en el estómago y se adhiere el estómago a la pared abdominal. Entonces lo que hacemos con esto es que no haya pérdidas entre la pared abdominal y el estómago. Se insufla un balón que tire por dentro con aire y se mantiene estable fijando el botón gástrico acá, a la pared abdominal. Este tipo puede ser una sonda como es esta, que tiene 3 vías, donde tienen una para el insuflado del balón, otra para el ingreso de la alimentación, la guía de difusión de la alimentación, y la tercera como puede ser para administrar medicación, lavado gástrico, medir el residuo gástrico. Vemos que este tipo de gastrostomía se llama botón gástrico, que justamente es como un botoncito, utilizado sobre todo en pediátricos, a través de una sonda, tipo PESER también, la metodología es la misma. Son distintos métodos como para acceder al tubo gastrointestinal, en este caso al estómago, y alimentar a través de un dispositivo. Acá tenemos otros tipos de sondas. Esta sigue siendo una sonda de Silastic. Esta sonda es de PVC, que también viene graduada con medidas. Esta es otra sonda de PVC también. Y vemos cómo se fija la sonda, distintos métodos de fijación de la sonda en el paciente. En el sujeto de atención, por ejemplo, con Tegaderm, una cinta hipoalergénica, o algún otro tipo de cinta. Por lo general, este tipo de sondas, las de PVC, se utilizan más para vaciado gástrico. Son sondas mucho más baratas y además son más fáciles de colocar. Cuando necesitamos descomprimir el estómago o vaciar el estómago, se utilizan sondas más grandes, como son las de PVC, que facilitan el vaciamiento. Muchas veces van a encontrar que estas mismas sondas se utilizan también para alimentación. Pero tengan en cuenta que estas sondas no pueden tener una comprobación radiológica, solamente clínica. Pero vamos a hablar de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es una forma de soporte nutricional especializada en el que los nutrientes se aportan por vía intravenosa. Es decir, los nutrientes van directamente por vena, van al medio interno. Una fórmula básica de nutrición parenteral es una combinación de aminoácidos cristalinos, dextrosa hipertónica, electrolitos, vitaminas y oligoelementos. Eso quiere decir que tiene justamente los nutrientes necesarios mínimos para la supervivencia. Aminoácidos que son las proteínas, dextrosa hipertónica son los azúcares, electrolitos, vitaminas y oligoelementos son todos nutrientes. Pueden o no contener grasas o lípidos. Ahora vamos a ver qué tipo de fórmulas son esas. La nutrición parenteral administrada a través de una vía central es una fórmula 2 en 1, donde las emulsiones lipídicas se administran separadas de la solución de dextrosa y proteínas. Esas son las fórmulas que dijimos que no contienen lípidos, 2 en 1. Hidrato de carbono y
proteínas. Cuando incorporan los lípidos o grasas, la bolsa se llama 3 en 1, después la veremos. La administración segura de esta forma de nutrición exige una valoración apropiada de las necesidades nutricionales, un cuidado meticuloso del catéter venoso central y una vigilancia estrecha para prevenir o tratar complicaciones metabólicas. Es fundamental este tipo de alimentación, valorar la necesidad nutricional del paciente, no solo con todas las medidas antropométricas, sino también a través de laboratorios. Por ejemplo, estos pacientes se realiza el laboratorio bastante completo, donde se ven proteínas en sangre, se ven los electrolitos, es decir, el biograma completo, porque todos los aportes que se realicen a través de una vía central tienen que estar acorde a la necesidad del paciente. Se utiliza, como dijimos, un acceso venoso central, un catéter venoso central, por lo tanto también hay varios riesgos. Una de ellas es la infección del catéter, así que la infección, por ende, la infección del paciente. Que se hace necesario tener un cuidado muy meticuloso del catéter, fundamentalmente de la preparación y de la administración, el colgado y la desconexión también del paciente. Y también conocer la clínica del paciente, porque puede haber algunas complicaciones metabólicas. La nutrición parenteral se puede administrar en una variedad de contextos, incluyendo el domicilio del paciente. Hay pacientes que incluso no han recibido nunca en su vida una alimentación enteral, sino que han subsistido a través de la nutrición parenteral. Con independencia del contexto, la enfermera aplicará los mismos principios de asepsia y control de la perfusión para ofrecer un soporte nutricional seguro. Toda técnica de esta alimentación es una técnica estéril. Esto quiere decir que tiene que estar en un medio totalmente seguro, una técnica que por lo general se realiza entre dos operadores, un operador y un asistente, como para que el procedimiento sea totalmente estéril. Los pacientes incapaces de digerir o absorber los nutrientes enterales se benefician con la nutrición parenteral. Los estados de alto estrés fisiológicos, como sepsis, traumatismo craneal o quemadura, pueden requerir también de terapia de nutrición parenteral. Durante la terapia de nutrición parenteral es necesario el seguimiento clínico y laboratorio por un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que nosotros como enfermeros formamos parte de este equipo y tenemos que estar al tanto de los laboratorios del paciente, de su clínica, de todo lo que se haga y sepamos de los valores que necesitamos justamente conocer para administrar la nutrición parenteral segura. La necesidad de nutrición parenteral continuada se reevalúa periódicamente. El objetivo de avanzar es el uso del tracto gastrointestinal es constante. Eso quiere decir que nosotros, si bien es una alimentación completa, tratamos de que sea lo más fisiológico posible. Si podemos volver a utilizar el tubo gastrointestinal, vamos a hacerlo. La falta de uso del tracto gastrointestinal se ha asociado con la atrofia de las vellosidades y retracción celular generalizada. Recuerden que recibimos en la clase de repaso de valoración nutricional, las vellosidades eran aquellas que facilitaban la absorción, aumentaban la superficie de absorción para que justamente los alimentos pudieran ser llevados al torrente sanguíneo. Como resultado de la falta del uso del tracto gastrointestinal puede haber una translocación de bacterias desde la zona del intestino hacia la circulación sanguínea, lo que puede originar septicemia por gram negativo. Esa es la famosa translocación bacteriana, que es una de las complicaciones, la septicemia, justamente por microorganismos gram negativos. A veces se añaden emulsiones lipídicas hipervenosas a la nutrición parenteral para aportar kilocalorías adicionales. Esa es la famosa bolsa 3 en 1, como dijimos, que es una mezcla de nutrientes completos, porque tiene los 3 nutrientes principales: hidratos de carbono, proteínas y lípidos. La mezcla no se debe usar si se notan gotitas de aceite o se observa una capa aceitosa o cremosa sobre la superficie. La mezcla tiene que ser homogénea.
tiene que ser de un solo color. Esta observación indica que la emulsión se ha descompuesto en grandes gotas de lípidos que pueden causar embolia grasa en caso de ser administrada. Para infundir cualquier solución que contenga lípidos se debe usar un filtro lipídico. Es decir, siempre que administremos nutrición parenteral se debe utilizar un filtro que muchas veces cumple la doble función. Es un filtro antibacterial y es un filtro lipídico, que impide que pasen gotas gruesas, gotas grandes de lípido, para evitar justamente la embolia lipídica dentro del torrente sanguíneo. Se recomienda también la utilización de catéter venoso central para su administración. El cuidado del catéter es un tema aparte, que ya lo van a ver cuando vean acceso venoso central y periférico también. Pero sepan que muchas veces hay catéteres especializados para la nutrición parenteral. Como lo hay para la diálisis, también hay catéteres especializados para la nutrición parenteral. Algunos pacientes que requieren nutrición parenteral de por vida, se utilizan unos catéteres semi-implantables, que son catéteres que van bajo la piel, tunelizados, y se accede directamente a una vena de gran calibre a través de un método quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una pequeña cirugía se inserta el catéter por debajo de la piel, y esto lo que hace es evitar complicaciones mayores como la infección. Es decir, nosotros podemos percibir el extremo distal del catéter, de donde sale por debajo de la piel, si hay enrojecimiento o algún signo de infección, mucho antes de que llegue el catéter a su sola inserción en la vena. Por lo general se utilizan venas de gran calibre como subclavia, yugular, femoral no tanto porque es un lugar más sucio, pero también se puede utilizar. Entonces esto evita complicaciones como la infección. ¿Cuándo está indicado colocar nutrición parenteral? Cuando no funciona el tubo gastrointestinal, cuando hay una resección masiva del intestino delgado, cirugía gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal masiva. Muchas veces hay patologías que requieren que se reseccione el intestino. ¿Qué quiere decir esto? Que se corte un pedazo de intestino y que se realiza una anastomosis, pero el paciente al perder el intestino pierde posibilidad de absorción de los nutrientes. Entonces, sí o sí lo debe recibir por alimentación parenteral. El ilioparalítico también, cuando no hay peristaltismo, una obstrucción intestinal por alguna patología, tumor, cáncer, alguna patología de origen intestinal, traumatismo de abdomen, de cabeza y cuello, mala absorción intensa, intolerancia a la alimentación integral, demostrada mediante ensayo. El paciente que es intolerante a la alimentación integral, muchas veces el único aporte que puede recibir es el parenteral. Quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula ósea, reposo intestinal prolongado, fístula enterocutánea, exacerbación de la enfermedad intestinal inflamatoria, diarrea intensa, pancreatitis entremoderada intensa, nutrición parenteral preoperatoria, reposo intestinal preoperatorio, tratamiento de malnutrición intensa, coexistente en pacientes con tracto gastrointestinal no funcionante, pacientes altamente catabólicos cuando el tracto gastrointestinal no se puede usar durante más de 4 o 5 días. Tengan en cuenta que en algunos pacientes no solamente es sustitutiva, sino muchas veces complementaria de la nutrición enteral. Eso quiere decir que el aporte de nutrición enteral no alcanza lo suficiente y se está complementando con nutrición parenteral para recibir los aportes necesarios hasta que se recupere el tracto gastrointestinal y se pueda suplir totalmente la nutrición parenteral por la enteral. Vamos a ver las complicaciones y la forma de solucionarlas. Las complicaciones pueden ser, entre la nutrición parenteral, pueden ser mecánicas, metabólicas, pero fundamentalmente, o de origen infeccioso también. Vamos a centrarnos en lo que son metabólicas. De origen infeccioso ya tiene mucho más que ver con lo que son el cuidado de catéter venoso central. Bueno, el problema del desequilibrio electrolítico. La causa posible
algún signo de deficiencia o toxicidad. Se puede comprobar la nutrición parenteral para niveles de suplementos de electrolitos, notificar al médico cualquier desequilibrio, mantener una velocidad fija de infusión o optimizar entrada y salida. Estos desequilibrios de electrolitos muchas veces tienen que ver con una fórmula no adaptada a los requerimientos del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Habíamos hablado que la nutrición parenteral tiene que ser planificada, es decir, y estudiada, depende de los requerimientos del paciente. Por eso hay que ver el laboratorio previo y justamente adecuarlo a la necesidad de los electrolitos que requiere el paciente. Hipercapnia. Aumento del consumo de oxígeno, aumento de dióxido de carbono, el cociente respiratorio mayor a 1, ventilación por minuto. Los pacientes dependientes de ventilador experimentan más riesgo, proporcionan entre el 30 al 60% de los requerimientos energéticos según las indicaciones del médico. Tengan en cuenta que esto puede generar también hipercapnia. Otra de las posibles complicaciones es la hipoglucemia. Puede aparecer diaforesis, agitación, confusión, pérdida de conciencia. Para prevenir la hipoglucemia hay que suspender la nutrición parenteral bruscamente, sino disminuir la tasa de perfusión al 10% 1 o 2 horas antes de interrumpirla. Si se sospecha hipoglucemia, medir glucosa sanguínea, administrar bono intravenoso de 2 al 50% o glucagón según los prescriptos por el médico o el protocolo si es necesario. Para evitar estos altas y bajas, es decir, estos estados de hiper o hipoglucemia, tanto la conexión como la desconexión de la nutrición parenteral tiene que ser escalonada. ¿Qué quiere decir? Se comienza a un ritmo muy bajo, se coloca una infusión muy baja por bomba de infusión, siempre, únicamente por bomba de infusión. La nutrición parenteral no admite otra forma que no sea la bomba de infusión. Se comienza en un goteo bajo y se va aumentando hora tras hora hasta llegar al goteo indicado. Eso para la conexión y lo mismo para la desconexión, para evitar estos síndromes justamente de hiperhipoglucemia. Se va bajando también a la mitad del goteo, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, hasta llegar a la desconexión del paciente, sin efectos secundarios. Bueno, en el estado de hiperglucemia puede haber sed, cefalea, letargia, aumento de diuresis. Hay que vigilar el nivel de glucemia en sangre cada 6 horas. La nutrición parenteral total se inicia lentamente hasta la tasa de perfusión máxima. Durante la terapia puede ser necesaria insulina adicional si el problema persiste o en caso de diabetes mellitus. Un buen control de la nutrición parenteral también requiere la realización de controles de glucemia seguidos y frecuentes. Entonces se realizan hemoglucotest mínimamente cada 6 horas. Esto me inhabilita que se realice además en algún laboratorio donde se realice contenido de glucemia, valores de glucemia. Bueno, y otra de las complicaciones es como hiperglucémico, hiperosmolar no cetóxico o síndrome hiperglucémico, hiperosmolar no cetóxico, que también la causa probable es justamente una elevación de la glucemia por encima de 500 miligramos por decilitro y un valor de polaridad sérica mayor de 350 milimoles por litro. Por confusión, azoemia, cefalea, signos graves de deshidratación, hipernatremia, acidosis metabólica, convulsiones y coma. Entonces, hay que tener en cuenta todo lo anterior que dijimos, como prevenirlo, los controles de laboratorio, los controles de glucemia, vigilar también los labores de laboratorio como nitrógeno úrico y sangre, osmolaridad sérica, glucosuria, pérdida de glucosa por orina. Se pueden utilizar cintas reactivas para medir la glucosa en la orina, no es necesario ni siquiera tener un laboratorio. Pérdida de líquidos, administrar insulina si es necesario. Sustituir los líquidos según lo indicado, mantener la tasa de perfusión constante, administrar el 30% de las calorías diarias en forma de grasa. Los factores de riesgo con un estado hipermetabólico,
tratamiento con esteroides, personas mayores diagnosticadas con diabetes, con deterioro de la función renal o pancreática, o también los que presentan sepsis. Esas son cinco complicaciones fundamentales metabólicas de la nutrición parenteral. Como dijimos, puede haber algunas mecánicas o algunas infecciosas, pero tienen que ver más con el catéter de administración, el catéter venoso central. ¿Cómo se previenen las complicaciones? Las complicaciones de la nutrición parenteral incluyen problemas relacionados con el catéter y las alteraciones metabólicas. El neumotórax de la producción del sistema pulmonar y origina acumulación de aire en la cavidad pleural con el consiguiente colapso del pulmón y deterioro de la respiración. Es decir, todo paciente que tenga un catéter venoso central o durante su colocación se puede ocasionar un neumotórax diatrogénico, es decir, realizado durante la maniobra o el procedimiento. Por eso hay que observar los signos clínicos del paciente, saturado, y ver sus patrones respiratorios. El neumotórax suele cursar con síntomas de dolor torácico agudo, disnea y tos. En lo que respecta a la nutrición parenteral, el neumotórax ocurre con más frecuencia durante la iniciación del catéter venoso central, lo que decíamos. La enfermera debe monitorizar al paciente con catéter venoso central durante las primeras 24 horas para detectar signos y síntomas de dificultad respiratoria. Sí, además, la colocación del catéter venoso central requiere también la comprobación radiográfica. Ningún catéter venoso central se debería comenzar a utilizar si no hay una comprobación radiológica previa. La embolia gaseosa se puede prevenir si el paciente realiza una maniobra de Valsalva, mientras adopta una posición del cúbito lateral izquierdo. La presión venosa aumentada creada por la maniobra impide la entrada de aire a la circulación sanguínea. Mantener la integridad del sistema intravenoso cerrado también ayuda a prevenir la embolia gaseosa. Es decir, tratar de mantener cerrados todos los posibles sitios de entrada del microorganismo de aire de lo que fuera. Cada conexión en el circuito de la alimentación parenteral debe estar preservado. Una de las medidas es obstruirlo con una gasa estéril. Y después envuelta en cinta hipoalergénica. El paciente está obstruido cuando el flujo es muy lento o está parado. La enfermera debe parar la infusión temporalmente y irrigar con suero o heparina según protocolo de indicación médica. Si no funciona, se intenta aspirar el coágulo. Si todavía no funciona, hay que seguir el protocolo de la institución para el uso de un agente trombótico, por ejemplo, urosinasa o vitamina C. En mi experiencia por lo general, cuando se suele tapar un acceso venoso central para alimentación parenteral, las salas de nutrición parenteral, las salas de soporte nutricional utilizar vitamina C, por lo que más he visto con buenos resultados, siempre aspirando el coágulo, ¿no? Se debe sospechar sepsis de catéter si el paciente presenta fiebre, escalofrío o una intolerancia a la glucosa y tiene un cultivo sanguíneo positivo. Para evitar la infección, la guía de infusión se debe cambiar cada 24 horas. No se debe colgar un recipiente de nutrición parenteral durante más de 24 horas. Eso te quiere decir que a las 24 horas de colgado hay que cambiar alimentación y guía de infusión. Todo el circuito se cambia cada 24 horas. Durante los cambios del apósito del catéter venoso central siempre se utiliza barbijo, camisolín, guantes estériles y los puntos de inserción se deben valorar en busca de signos y síntomas de infección. Dijimos que es una técnica estéril, por lo tanto hay que vestirse completamente en forma estéril y tratar de realizarlo entre dos operadores. Si bien existen formas de hacerlo con un solo operador, el riesgo de saltear algún paso o preservar la esterilidad del método es mayor. Entonces hay que tratar de hacerlo con dos operadores, un operador y un ayudante. Se debe cambiar el apósito de control de signos de catéter venoso central según la política institucional o en cualquier momento que se moje o se contamine. Es decir, por lo general, las instituciones tienen un protocolo de cambio de catéter,
de la inserción del catéter. Es decir, la herida del catéter por ejemplo, se cura cada 24, 72 horas, 96 horas, dependiendo del sistema que utilicemos para ocluir. Si es gasa 24, si es una apósito transparente puede ser más tiempo. Por general estos tipos de accesos se realizan se ocluyen con apósitos transparentes, tipo Tegaderm. La administración de glucosa concentrada se acompaña de aumento de la producción de insulina endógena, lo que causa desplazamiento de los cationes, potasio, magnesio y fósforo, hacia el interior de la célula. La enfermera debe comprobar los niveles de glucosa en sangre cada 6 horas para detectar hiperglucemia y administrar insulina adicional según se necesite. Lo que decíamos de controlar las actualizaciones de modo glucotest y controlar los laboratorios asiduamente. La administración demasiado rápida y dextrosa hipertónica puede causar diuresis osmótica y deshidratación. Tanto la conexión como la desconexión debe realizarse modificando el ritmo de la bomba y la infusión en forma escalonada en el tiempo, como hemos dicho. Se va reduciendo el goteo a la mitad, el ritmo de infusión a la mitad, y cada hora hasta la desconexión. Y lo mismo para la conexión, se comienza con goteo bajo y se va duplicando cada hora hasta llegar al goteo indicado. En esta diapositiva vemos un dosificador automatizado. Esto lo que permite es programar, es una máquina que lo que hace es llenar las bolsas de alimentación parenteral. Estas bolsas por general son de goma eva, de etilvinilacetato, que permite que no se peguen ni se adhieran a las paredes los elementos. Y este dosificador automatizado lo que permite es llenar la bolsa de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Es decir, esto se programa, por decir, electrolitos, tanto de potasio, tanto de magnesio, tanto de glúcidos, tanto de lípidos, tanto de proteínas, hasta obtener la bolsa de alimentación parenteral. Acá vemos una bolsa de alimentación parenteral 3 en 1, donde están los 3 componentes: proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Este tipo de bolsas son bolsas estándares, es decir, que no están adecuadas a la necesidad de cada uno de los pacientes, de cada paciente, sino es una bolsa estándar, una fórmula comercialmente preparada que viene sellada y estéril. Al momento de colgarla, se enrolla la bolsa y la parte del medio que está sellada se va abriendo y se van mezclando los 3 elementos, hasta que quede una fórmula homogénea. Esto se hace justamente previo al colgado, en el momento previo al colgado, no antes, porque evitamos que la fórmula precipite o que se contamine. Hagamos una fórmula, también una 3 en 1, la que está la enfermera de azul tiene una fórmula comercialmente preparada, farmacéuticamente preparada, es decir, tiene los elementos para ese paciente. Y al lado vemos un estándar, donde se mezclan los tres compartimentos. Tenemos los elementos arriba de la mesa para, en este caso, diría, la desconexión del paciente. Eso es todo. Bueno, fundamentalmente la nutrición parenteral, como dijimos, es una técnica séptica, tiene que estar, requiere amplio conocimiento del enfermero, requiere mayor control y frecuencia de control de los laboratorios, del estado nutricional y del estado clínico del paciente. Fundamentalmente es una técnica por la cual le permite vivir a muchos pacientes o prolongar su calidad de vida. Pero sigue siendo una técnica artificial. ¿Esto qué quiere decir? Hay pacientes que han vivido toda su vida con nutrición parenteral, pero por lo general este tipo de alimentación artificial tiene como complicación a largo plazo la cirrosis hepática, ¿no? El hígado graso, fundamentalmente por la alimentación parenteral. Este tipo de pacientes por lo general terminan en
trasplante de hígado. Muchas veces trasplantes de bloque de hígado a intestino. Pues justamente son aquellos pacientes que no tienen el intestino funcional como para recibir una nutrición enteral y por eso reciben una parenteral. Entonces finalizan el trasplante de intestino e hígado. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. De todas formas, hay videitos complementarios que necesitamos que los miren como para que tengan una idea de lo que es la técnica de nutrición enteral y parenteral. Y sobre todo saber diferenciarlo, que no es lo mismo, que una es un método que va hacia un tubo gastrointestinal y otra va adentro de una vena. No, son alimentos distintos, son preparaciones distintas, con complicaciones distintas. Sepan que el riesgo de la nutrición parenteral es muy alta en comparación con la enteral. Así que estén atentos a la hora de una indicación. Lean y relean. Vean el tipo de alimento. Sepan diferenciar lo que es una alimentación de la otra. Bueno, eso es todo, chicos.